Profe. Ponemos a grabar. Quinta parte, miércoles 19 de agosto, fallo Montaldo, un PAS análisis. No, Arriola. Arriola. Ajá, atento. Bien, Arriola. Sí, ¿quién preguntaba algo? Con respecto a la última pregunta que había preguntado con el tema del soberano, acá yo tenía apuntado que lo que había preguntado usted, que es lo que significa, bueno, supuestamente que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea, que acorde con el artículo 19 de la Constitución Nacional. El artículo que es pilar fundamental en nuestro sistema jurídico. A pesar de estos, la decisión puede afectar la libertad personal, pero ello no significa la intervención punitiva del Estado. ¿Se escuchó? Sí, sí, perfecto. No es que no significa, no justifica. No justifica, exacto, perdón. Bien. Sí. Me equivoqué yo. Perdón. No, está bien. Lorenzetti, termino con Lorenzetti. Considerando 15, va a hablar del principio de razonabilidad. Está bueno que vayamos juntando de varios fallos donde la Corte hace un análisis de razonabilidad. De adecuación medio-fin, del medio no necesario para cumplir el fin o no adecuado. ¿Sí? Fíjense que ahí él hace, o cuando se necesita un sacrificio en pos de un fin. Tiene que ver con lo que decíamos antes de que el hombre es un fin en sí mismo. Pero lo más importante de Lorenzetti están considerando 18. Que da como su voto. ¿Sí? Acá justifica haber hecho un voto propio. Dice, de conformidad a los argumentos desarrollados, corresponde aplicar al sublite, que es a este fallo, el estándar jurídico y la regla de derecho enunciados en Basterrica. Fíjense, remite a eso, al holding, a la regla de derecho, al estándar jurídico de Basterrica. De ello se sigue que debe respetarse el ámbito de ejercicio de la libertad personal cuando no hay daño o peligro concreto, y por eso decía que la mera peligrosidad no justifica, y que no son admisibles los delitos de peligro abstracto. Por aplicación de ese criterio, la norma que pune la tenencia de estupefacientes es violatoria del artículo 19, Bien, todo lo demás ya más o menos lo sabíamos. Después en el 19 dice, hace 23 años en Basterrica el voto de juez Petraki dijo, comillas, comillas, ¿sí? Trae un extracto de aquel voto y lo pone, largo extracto. Y después al final amplía el alcance del óbiter, que va a tomar la mayoría, pero acá es como que le da un sentido, un desarrollo mayor. Sayuri, ¿cuál sería la razón por la que no presentó un habeas corpus? Que no lo hace en representación propia. Sí, como dijimos al principio, recurso de hecho. El recurso de hecho es en materia penal como un recurso extraordinario. Habeas corpus, sí, es una actividad, una garantía, ¿sí? Para que liberen a una persona cuando está detenido de manera arbitraria. Pero acá se hizo toda la vuelta procesal. Bien, en el óbiter habla de que todas las instituciones tienen el deber de los compromisos internacionales de salud pública, información, educación de grupos vulnerables, menores, políticas públicas de efectividad, leyes declarativas, bueno. Hasta ahí Lorenzetti. Fight, va a decir, considerando 12, ¿qué va a decir Fight? Yo tengo un resumen, profe, ¿quiere que se lo lea lo que puse? Para, no sé. Sí, pero un tascarrillo. Fight va a decir, como dijo el juez Fight. Eso va a decir Fight. Dice, disidencia de los jueces caballeros y Fight.
en relación al antiguo texto legal, bueno, conduce una revisión de la doctrina. Bien, ¿cuál es tu resumen? Que había notado que había votado en contra de Basterrica y a favor de Montalvo, y luego modificó su criterio señalando el fracaso de la percusión penal del consumidor como forma de combatir el narcotráfico. Y expresó que era una respuesta criminalizadora, que se advierte a todas las luces ineficaz de los humanos. Bien, ineficaz, no sirve para nada. Considerando 16... Sí, Erika. No, siga, profesor. Considerando 16, último párrafo, habla del rol de la Corte. ¿Sí? Primero y más elemental de sus deberes, ser el custodio e intérprete supremo de la Constitución y los derechos y garantías en ella consagrados. Considerando 18, lo voy a escribir. Considerando 18, así lo leen. A ver, ¿qué quiere decir esto? Ahí está. Homo res sacra homini. ¿Qué quiere decir? Frase de Séneca. El hombre debe ser algo sagrado para el hombre, o para los hombres. Homini está en plural. ¿Sí? El hombre, res, es una cosa. Debe ser una cosa, algo sagrado. Res, vaca, cosa. Para el hombre. Res pública, la cosa pública. Dice Fight, y por ahí también habla de la dignidad como un imperativo categórico, y cita a Kant, y si no lo cita lo debería haber citado. Bien, dice, oponerse a todo propósito de enervar los límites. ¿Qué era enervar? Que ya lo vimos. Ay, se lo dije yo en la clase, alterar los nervios. Alterar los nervios, bien. Sacar a una persona, enfurecer, alterar Sí. los nervios. Pero a veces se usa también como aplacar, y bajar, o sea, tenemos que estar atentos. Bueno, Fight dice, la criminalización es un medio inadecuado, incoherente y contradictorio de cuidar la salud. ¿Sí? Impide realizar acciones más importantes. ¿Qué más dice Fight por ahí? Función moderadora de la Corte. Que cuanto ha demostrado, cuanto más permitido, agregó que ha quedado demostrado que cuanto más permitido resuelva la antigua concepción de interpretar que toda la legislación penal debe dirigirse indefectiblemente al traficante consumidor. Bien, quedó clarísimo a quién hay que apuntarle. Considerando 29, vuelve a hablar de la disidencia de Fight, es un capo. Considerando 30, dice, cita a John Stuart Mill. ¿Lo conocen? Es uno de los referentes del liberalismo clásico. ¿Sí? On Liberty, sobre la libertad. Un librito chiquito, se los recomiendo, que dice, si las acciones de una persona lo dañan a sí mismo, el Estado no puede entrometerse. Si vos te querés dañar tu propia persona, hacé de tu vida lo que se te cante. ¿Saben cuántas veces se autocita Fight? Hola, ¿se cortó? 10 veces. 10 veces Fight dice que hay un autor Fight que él recuerda, por ahí, un juez. ¿Escuchan? Bien. Yo lo estoy escuchando cortado, profe, no sé si me escuchan bien. Bueno, eso porque soy petizo, por eso. Bien, Zaffaroni. No entendí. ¿Qué me dijo? Zaffaroni
Considerando 18, ya termino, los libero y vemos lo del fallo, lo del examen. Zaffaroni, considerando 18, nos revela cómo actúa el tribunal, cuál es la cocina de un fallo, qué hay detrás de tomar una decisión. Ahora voy. Mis gatos hacen macanas. Bien, dice Zaffaroni, esta corte para pronunciarse ha debido escoger una causa entre una escasa media docena, o sea, 6, una entre 6, que habían alcanzado la instancia extraordinaria sin encontrarse prescriptas, toda vez que en la práctica prescribe la inmensa mayoría de las causas que tuvieron origen en acciones penales asentadas sobre esta habilitación de poder punitivo. Lo que está diciendo acá Zaffaroni es, hubiéramos querido pronunciarnos antes, pero siempre prescribían antes que nosotros pudiéramos actuar. Y teníamos, fíjense, de todo lo que le llega a la Corte, solo 6 causas que en las cuales nosotros podíamos resolver. Profe, también dice que como que el consumidor tampoco quiere testificar contra el que le vende, ¿no? Claro. Y no es fácil, ¿no? Meterte con los dealers. El desconocimiento debilitamiento de la vigencia del artículo 19 hace tambalear las propias bases del sistema constitucional. Para Zaffaroni, el artículo 19 es un pilar del sistema democrático constitucional. ¿Sí? Digamos que Zaffaroni no agrega demasiado. Podría haber votado igual que la mayoría, a decir verdad. Y después Argibay sí agrega algo que no estaba dicho, que dice lo siguiente, considerando 13. Argibay va a decir, esto es muy importante, hay 3 indicios de cuándo de cuándo queda configurado esta situación de que es un ejercicio individual o si no, si estoy afectando la moral pública poniendo en riesgo a otro, o sea, ese límite. Tengo que mirar yo. Y considerando 13, da 3 indicios. 1, si las conductas desarrolladas son en lugares públicos. No es lo mismo estar en mi casa que estar en una plaza. Si estoy en un lugar público, son más aptas para afectar la salud pública y por lo tanto quedan fuera de la protección constitucional. No es lo mismo que me agarren en mi domicilio a que me agarren en una plaza. Si estoy en una plaza ya estoy como, bueno, más expuesto, ¿sí? Y entonces ese riesgo que parecía potencial se vuelve como algo más palpable. Segundo indicio relevante, la existencia de actos de exhibición en el consumo. No es lo mismo taparme o hacerlo escondido o bajo un árbol que andar ahí caminando y mostrando y filmando un videito para TikTok. Y el tercer indicio es, donde lo tengo, acá, en efecto se ha dado la escasa cantidad de droga incautada estaba destinada a consumo personal y el hallazgo no fue producto de la realización de cualquier otro acto con la droga que excediese a una tenencia reservada. Es decir, que sea una poca cantidad y que se la encontrara en una mochila y que no estuvieran haciendo ostentación, esos son todos indicios que hacen a que yo no los pueda incriminar. Pero está bueno porque son pautas concretas que nos da Argibay, que en paz descanse. Bueno, hasta acá llegué. No sé si a ustedes les quedó algo más. No, también había dicho Argibay como que la decisión que se había tomado a Montalvo era en ese entonces la correcta, decía. Claro, y después resulta que no están así. Bueno, vuelvo, vamos al fallo, vamos al parcial, antes que nos quedemos sin tiempo. Dudas, preguntas. Profe, respecto porque yo ya terminé el parcial, pero hay algunas cosas que tengo que modificarle.
A veces pareciera como que si las preguntas tendrían como similitudes entre ellas, como si fuesen parecidas, porque no sé, o tal vez yo me equivoqué en las respuestas. A ver, acá lo estoy compartiendo. A ver si se ve. Ah, sí. A ver. Bueno. A ver. 23 de agosto, lo primero que nos dice, unidades 4 y 5, nos dice extensión. No, no nos dice extensión, ¿no? No. Arial. No. Sepan que A ver, odio el yo Arial. voy a buscar. Sepan que odio el Arial, pueden hacerlo en otra letra. ¿Sí? Times New Roman. Bueno, acá, se repiten las preguntas, puede ser que se repitan. Primero, categorías sospechosas. ¿Sí? Categorías sospechosas que tiene que ver con principio de razonabilidad y con la discriminación. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Sí. Sí. Bien. Explicar el concepto y cuáles son las consecuencias concretas, ¿sí? ¿Qué hace que una categoría sea sospechosa? ¿Cómo hace con la inversión de la carga? ¿Qué obligaciones tiene el Estado? Todo eso. ¿Estamos ahí? Sí, sí. 2. Identificar las distinciones previstas en cada uno de los fallos y completar la siguiente tabla a modo de ejemplo. No superar 10 renglones por campo. Bueno, un fallo, 4 fallos. Victorica, Arenson, Hoff, Castillo. ¿Los vimos esos fallos? Sí. A todos Sí. los vimos. Bien, categoría sospechosa involucrada, extracto de la norma y finalidad de la norma. ¿Sí? Facilito, no hay problema. Profesor, en Arenson la categoría sospechosa me cuesta un montón descifrarla. A ver, ¿quién nos ayuda? No la puedo encuadrar todavía. Él es una minoría, pero ¿de qué tipo? Digo, Ahí me parece tengo que dudas con eso. a Arenson es por la estatura, ¿no es cierto? Entonces ahí me parece que tiene que ver con la exigencia físico-física, me parece. Por discapacidad, por... No es discapacitado. No, pero pues se le pedía una estatura y él no la presentaba, entonces a mí me pareció que la categoría sospechosa en Arenson entraba ¿Saben en que la exigencia. Hobbes y yo somos miembros de la asociación AAP? ¿Conocen? de la estatura. No. Asociación Argentina de Profesores Enanos. Y somos ahí líderes y defensores a ultranza. Bien, el tema está por ahí, los requisitos para ser docente. Y esos requisitos son razonables o no. Ingreso profesional. Ah, bien. En este caso, por una condición física. No sé cómo minimizarlo. No escuché nada, profesor. Se me cortó justo. Y tiene que ver con los requisitos para ser docente. Y esos requisitos son razonables o no. Bien. Profe, Sí. entonces está bien lo que dije, la exigencia físico-física, ¿está bien? ¿La exigencia qué? La exigencia física. Exigencia física, sí, eso es lo que dice la norma. Exactamente. Sí. El tema es por qué lo dice y si está bien que lo establezca de esa manera, cuál es el justificativo y qué dice la Corte. Sí. Bueno, sigo. 3. Explique y distinga el principio de dignidad de las personas del principio pro homine y mencione 2 fallos. Bueno, ya lo vimos hoy. Entre la semana pasada y esta lo vimos. ¿Sí? Tienen los 2 fallos ahí y explicarlo y Pueden citar frases de los fallos considerando tanto, ¿sí? Para apoyar su distinción. Analice los casos Arriola y Fall y responda. ¿Cómo explica la intervención de la Corte en el caso Fall? ¿En qué se modifica la noción de caso? ¿Sí? Tiene que ver con el embarazo.
¿Sí? Unidad 1, máximo 10 renglones, fácil, fácil. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias Sí. jurídicas y el alcance de cada una de las sentencias mencionadas? ¿Cuáles son las sentencias mencionadas? Arriola y Fal. Bueno, ya lo vimos, hoy lo terminamos de ver, así que ya son expertas y expertos y expertes. Consecuencias jurídicas, por eso lo que vimos hoy, los efectos, y el alcance de cada sentencia. Explique utilizando los conceptos de control de constitucionalidad, y C, explique el concepto de última ratio. Hoy les di hasta el considerando donde habla de eso, para la declaración de inconstitucionalidad de la norma y cómo se aplicó en Fal y en Arriola. ¿Sí? En Arriola, recuerden que también tienen que sacar de los votos individuales. 5, y final. Deberá elaborar 3 preguntas estilo multiple choice. ¿Qué quiere decir multiple choice? Varias opciones. Varias opciones, opciones múltiples. Sobre las unidades 4 y 5, deberá apuntar a la comprensión de los conceptos clave de cada una de esas unidades y o a información relevante de los antecedentes jurisprudenciales. Cada pregunta deberá contener 4 opciones, una única correcta. Cada opción no podrá tener más de 2 renglones, indicar cuál es la correcta. ¿Sí? Tienen que dar rienda suelta a la creatividad acá. Por ejemplo, en Hoff, indique la correcta. Hoff era argentino nativo, era argentino naturalizado, era argentino por opción, no era argentino. Y señalan cuál es la correcta. Es una pavada, niñez. En 2 minutos lo hacen esto. ¿Sí? No quiero un examen menor a 9.50. ¿Está claro? Ok. No escuché, ¿está claro? Sí. ¿Para qué sirve un examen? Para saber si se llegaron para saber si el alumno en realidad entendió lo que yo le quise expresar. También para adquirir conocimiento, ¿no es cierto? Porque de una cosa va llevando a la otra, entonces es como que la mente se abre un poco más. ¿Para qué sirve un examen? Para evaluar al proceso. Para evaluar al profesor a ver si enseñó bien. ¿Para qué sirve un examen? Para Para plasmar ver los si se fijaron los conocimientos, profe. conocimientos, profesor. Para ver si se fijaron los contenidos o los objetivos que se fijó el profesor. ¿Para qué sirve un examen? Para aprobarlo. ¿Desde el punto de vista del profesor o desde el punto de vista del alumno, profesor? Del universo, del cosmos. Es muy examinar los ambiguo lo que conocimientos. dice. Para examinar los conocimientos del alumno. Para lucirse sirve un examen. Para lucirse. Bien, porque ustedes ya saben todo, ahora hay que lucirse. Bien, ¿está claro? ¿Alguna duda que quede por ahí? Profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Yo le había hecho una pregunta en el grupo, pero bueno, me parece que no lo leyó en el chat. Le quería preguntar sobre el tema de cuando ponemos la finalidad de la norma en el cuadro. ¿Tiene que ser la finalidad según quién? ¿Según lo que la Corte dictamina? Según el legislador, cuando dicta una norma, ¿cuál es el propósito? Lo que veíamos hoy en Arriola, ¿qué busca la norma? ¿Qué persigue? O hay que ver si perfecto. o no, pero Sí. primero es eso. Bueno, clase que viene tenemos fallo rizo. Necesito voluntarios, voluntarias. Lo arreglan con Alejandro, por favor, y los ayudantes. ¿Sí? Lorena y compañía. ¿Sí? Necesito al menos 2 personas que se animen a rizo, Consejo de la Magistratura. ¿Está claro? ¿Me hacen ese favor? 2 personas escriben por el grupo y lo arreglamos. Es un fallo más técnico, ya no es tanto de derecho, sino de más institucional, tal vez un poco más aburrido. Tiene que ver con la reforma de la justicia del año 2014, la democratización de la justicia, y que los miembros del Consejo de Magistratura pasen a ser elegidos en forma directa por el voto popular en elecciones
y no por sus categorías o por sus estamentos. ¿Sí? Los abogados, los jueces, los legisladores y así cada uno. Ese es el fallo Rizzo. Bien, ¿estamos hasta aquí? ¿Alguna duda más? No. No, bueno. No, profe, eso nomás, que me daba la sensación que tenían similitudes dos. Tal Profe, vez yo le puse las respuestas, tal vez las respuestas me parecen. Puede ser, sí, porque no tenemos muchos fallos, entonces, bueno, hay que buscarle la vuelta. Pero de ahí está Exacto. la oportunidad de ustedes de lucirse. Bueno, listo, Profe. cierro. Ya no los aguanto más. Escuchen. Bueno, chao, profe, gracias. No, no me No, voy a profe, ningún gracias. lado. Esperen, no me voy a ningún lado. Oh, bueno, Cierren los cuadernos. Bueno, una época de mi vida, antes de la cuarentena, yo me dedicaba a correr y corría mucho. Cuando sabía qué hacer, seguía corriendo. Y una vez fui a una carrera de 100 kilómetros que dura, para que ustedes se imaginen, 24 horas de correr sin parar. Qué divertido. 100 kilómetros corriendo sin parar, obviamente frenás a comer, a cambiarte la ropa cada tanto, pero no frenás a dormir, corres de un tirón, digamos. Y son 100 kilómetros, y hay que pasar 100 kilómetros. Vieron cuando estaba yendo a la largada y, bueno, parte de mi familia me acompañaba, pero mi padre no. Y me llamaba por teléfono. Y mi padre es de cortas palabras. Y en ese momento me dice, bueno, suerte, Bueno, me dice, mirá, ¿sabés qué podés hacer? Podés hacer lo siguiente. Me dice así. Tenés que hacer así. Cuando pasen los primeros 10 kilómetros, vos contá 1. Cuando pasen otros 10, vos contá 2. Cuando pasen otros 10, contá 3. Y así sucesivamente. Total, ¿quién no hace 10 kilómetros? Y se empezó a reír. Yo dije, listo, gracias, ja, corte. Y dije, qué pavada. Me dijo, que cuenta hasta 10. Bueno, y largué la carrera. Y cuando no sabía qué hacer y estaba ahí, que ya estaba cansado, dije, uy, 10 kilómetros, 1. Y después otros 10 kilómetros, 2. Y así, ¿qué sucedió? Que me di cuenta que era muy buen consejo. Era simple, pero muy buen consejo. ¿Y en qué consistía? Imagínate corriendo, cansado, lluvia, frío, hambre, te incomoda todo, ya querés largar todo y estás en el medio de la montaña y no tenés para dónde ir y lo único que te queda es seguir corriendo. Pero bueno, cuando uno está así complicado en la vida, a veces está bueno aislarse, ¿sí? Tomar perspectiva, porque eso simplifica las cosas. Cuando vos no sabés para dónde salir, a veces tenés que alejarte un poquito y mirar como desde un dron, mirar desde arriba, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué me queda? Y eso ayuda como a mirar desde otro punto de vista y a veces a saber para dónde salir, ¿sí? Simplificar, es eso, simplificar. Como un mapa, ¿vieron? Un mapa, perdés las particularidades. Hay un cuento de Borges que habla de eso. Bueno, esa es la enseñanza del día, que me dio mi padre en una carrera. Y yo dije, qué pavada, y después no resultó ser así. Bueno, es todo por hoy. Que lo disfruten. Profesor. Profe, quería hacer un agradecimiento. No sé si se me escucha. A ver. Quería agradecer a Lorena y a Alejandro por estar atento a cómo íbamos con el tema del trabajo y bueno, que nos iban guiando y por los aportes que nos dieron con el tema de los materiales. Y bueno, estoy muy agradecida y con mis compañeros de grupo también, aunque bueno, tuvimos problemita con el tema del Wi-Fi y mi computadora que se bloqueó, y bueno, estaba nerviosa, sinceramente, pero bueno, muy rico en material que tenemos aportado y que nos queda para enseñanza, para seguir perfeccionándonos en esta materia. Y bueno, nada, agradecerlo a mis compañeros. Bien. Gracias, sí, a Ale y a Lore, muchas gracias por los aportes.
Bien, los ayudantes pasan por un procedimiento muy estricto de selección, hacemos un casting y ahí queda. Entonces son de lo mejorcito que hay en la facultad y después les pagamos unos viáticos, esas cosas. Entonces Sí, se sí, esmeran, solo por eso se esmeran. Se notan que los ayudantes la tienen bien clara porque la verdad que explican bien y bueno, se superan más de lo que son siempre. Se ve ¿Vieron? que saben mucho. Si no, no estarían acá. Estarían por la cordillera mochileando con Iván. Un aplauso para los compañeros, compañeras que dieron clase hoy. Muy bien. Nos vemos la semana que viene, no los aguanto más. Hagan un buen examen, Gracias. Lúzcanse. Háganme Gracias, quedar profe. bien, Adiós. Viernes. Nos Bye. vemos.